Hola, Dios les bendiga. Estamos aquí para compartir una vez más la palabra del Señor. Recordarles que estamos en un corto recorrido por el libro de los Hechos. Quiero invitarle para que en esta hora usted me acompañe a hablar acerca de la conversión de Saulo. Meditemos un poco en este pasaje y vamos a observar el capítulo 8, verso 1 y verso 3. Luego vamos a saltar al capítulo 9, verso 28. Si usted tiene su Biblia, por favor, acompáñeme con estos pasajes. Dice así. Hechos 8:1. Dice así: Saulo vio cómo mataban a Esteban y le pareció muy bien. Voy a saltar al verso 3. Dice: mientras tanto, Saulo seguía maltratando a los miembros de la iglesia. Entraba a las casas, sacaba por la fuerza a hombres y mujeres y los encerraba en la cárcel. Esta era la condición inicial de Saulo. Vamos a ver más adelante cómo lo vemos. Capítulo 9, verso 28. Desde entonces, Saulo andaba con los demás seguidores de Jesús en toda la ciudad de Jerusalén y hablaba sin miedo acerca del Señor Jesús. Amén. Quiero aclarar que estoy usando la traducción del lenguaje actual para si usted de pronto desea buscarla en algún otro momento. Bien, la condición inicial de Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Era de los que estuvo presente cuando mataron a Esteban. Era de los que sacaba a la gente y los llevaba a la cárcel. Curioso, en el capítulo 8 lo vemos así. Pero en el capítulo 9, al finalizar, en el verso 28, encontramos a Saulo en una condición totalmente diferente. Dice que Saulo andaba con los seguidores de Jesús por toda la ciudad de Jerusalén y hablaba sin miedo acerca del Señor Jesús. ¿Qué pasó en la vida de Saulo? ¿Cómo fue que cambió? Hablemos acerca de la conversión de Saulo. Pero antes, oremos un momento. Padre bueno, colocamos nuestra vida en tus manos y pedimos que tú hables a través de esta palabra, por favor, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿cómo fue que cambió tanto la vida de Saulo entre el capítulo 8 y el capítulo 9? ¿Qué le pasó a Saulo? La situación con Saulo fue la siguiente. Se narra que Saulo era de los perseguidores de los seguidores de Jesús. Saulo como dice la palabra, asolaba, los metía a la cárcel, los sacaba por la fuerza, los maltrataba. Pablo los perseguía a donde fuera. Dice la escritura que Pablo pidió permiso para irse de Jerusalén hasta Damasco, unos 280 kilómetros más o menos, para llegar allí a Damasco, a las sinagogas, sacar a los que creían en Jesús y regresarlos a Jerusalén y meterlos a la cárcel. Hizo un viaje, se fue con una gente hacia allí. Pero cuando iba llegando a Damasco, aconteció en la vida de Saulo algo que le cambió para siempre. Dice la palabra que yendo de camino, un gran resplandor vino sobre Saulo, sobre esta gente que iba con él. Y el Señor Jesús en este resplandor le habló a Saulo y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no le conocía, así que le respondió y dijo: Señor, ¿quién eres? El Señor le contestó: Saulo, soy Jesús, al que tú estás persiguiendo. Algo pasó en ese momento en la vida de Saulo. Dice la palabra que cuando Saulo quiso levantarse de allí, Saulo no podía ver. Tenía los ojos abiertos, quiero aclarar eso. Abría sus ojos, pero no veía. No podía entender lo que estaba pasando. Tuvieron que tomarlo de la mano, entrarlo a la ciudad de Damasco. Allí se alojó en la casa de alguien y estuvo 3 días sin probar alimento. Estuvo 3 días orando. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad de Damasco, el Señor hablaba con un hermano que se llamaba Ananías. No el de Ananías y Zafira, como hablamos en algún otro momento en el libro de los Hechos. No, este es otro Ananías. Ananías, un creyente, un discípulo del Señor Jesús, que estaba allí en Damasco. Y el Señor Jesús le dijo a Ananías: Ananías, váyase a tal lugar y allí hay un hombre, Saulo. Él está allí orando. Yo le dije a Saulo, dijo el Señor, que iría un hombre llamado Ananías y que hablaría con él, que oraría por él y que él recobraría la vista. Así que Ananías, de camino allí.
Ananías inicialmente no quería, tenía sus prejuicios porque Saulo era un hombre peligroso en contra de la iglesia por aquella época. Sin embargo, al fin, después de esto, Ananías va, busca a Saulo y le cuenta que el Señor Jesús lo envió, ora por él. Saulo recibe la vista. Maravilla, dice la palabra, que Saulo se recuperó. En ese momento se puso en pie y fue a bautizarse. Gloria a Dios por esa palabra tan hermosa. Es lo que está pasando en la vida de Saulo. Luego de esto, Saulo comió, se recuperó, se estuvo un tiempo con los discípulos y muy pronto Saulo empezó a ir por las sinagogas a hablarle a los judíos diciendo que el Señor Jesucristo, a quien él antes perseguía, era el Hijo de Dios, el Mesías que habría de venir. Aleluya. Y ahí es donde encontramos el capítulo 9. ¿Qué pasó en la vida de Saulo? Bueno, aconteció este suceso que cambió por entero su vida. Alguien tal vez que me está oyendo diría, bueno, pero pues triste, ¿no? Porque a uno nunca le pasan esas cosas sobrenaturales, que le aparezca una luz, que el Señor le hable, que bueno, aunque haya sido difícil, pero algo que pase, ¿no? A uno nunca le va a pasar. Alguien diría de pronto de esa manera, pero mi amado, déjeme compartirle un poco lo que está pasando aquí. Lo que realmente pasó en la vida de Saulo es que Saulo cambió su perspectiva, lo que pensaba acerca de Dios en ese momento. Mire, déjeme ponerle un poquito en la historia de Saulo. Saulo era un hombre que desde joven, un hombre joven que quería consagrarse al Señor, que quería servir a Dios. Había dedicado mucho tiempo a estudiar con los mejores maestros porque quería seguir al Señor. Había estudiado la ley, conocía la ley, practicaba las leyes. Era un hombre de religión, un hombre piadoso. Pero en ese momento él tenía la convicción, como lo tenían los religiosos de la época, que ser cristiano y creer que Jesús era el Hijo de Dios y el Mesías era una doctrina errada, equivocado, falso. Así que Saulo fue a la persona, por ser buen cristiano, pues en ese momento, buen piadoso, lo delegaron para que persiguiera a los seguidores de Jesús y acabara con eso, porque ellos consideraban que eso era falso. Pablo era un tipo que hacía esto de manera rigurosa y iba donde tocara ir para poder cumplir con esa tarea. Y en eso fue que se encontró con el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús le apareció y confrontó la vida de Saulo. Lo enfrentó. Y entonces Saulo, desde aquel encuentro, cambió su perspectiva. ¿Cómo fue que el Señor lo confrontó? Vamos a verlo. ¿Cómo fue que lo hizo? Número 1. El Señor Jesús le hace ver a Saulo su verdadera condición. Si usted puede observar conmigo, el versículo 5 dice que Saulo era perseguidor y no se había dado cuenta de esa tarea. Cuando el Señor Jesús lo confronta y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Es cuando Saulo tal vez tiene que reaccionar y decir, ¿cómo así? ¿Persecutor yo? Yo soy el perseguidor. Yo soy el que estoy haciendo las cosas mal. Piadoso, con ganas de servir al Señor, convencido de que lo que estoy haciendo es un buen servicio para Dios, y me llaman perseguidor. Saulo está confrontado en su vida. A la altura del versículo 8, entonces entendemos que Saulo, después de ver ese gran resplandor, esa luz, donde el Señor Jesús le habló, Saulo podía abrir sus ojos, pero no veía. Tenía sus ojos abiertos, pero no podía ver nada de lo que estaba aconteciendo. Mis amados, esto es una gran verdad. El Señor confronta a Saulo. Y aquí hay una imagen, una referencia, diciéndole a Saulo, Saulo, aunque usted cree que tiene los ojos abiertos, aunque debería o pensaría estar en la luz, realmente ahora no ve. Es el Señor haciéndole como un llamado a esa revelación. Lo que antes veía no era verdad y ahora no puede ver la realidad, pero el Señor le iba a mostrar una nueva. La segunda cosa que el Señor hace para confrontar a Saulo es que el Señor Jesús se revela como Hijo de Dios, como el Señor, el Mesías. En el verso 3,
el Señor Jesús le aparece en un resplandor. Vea, este es un idioma que creo yo, por el conocimiento que uno observa en la Biblia que Saulo tiene, Saulo entiende este idioma. Cuando el Señor aparece en una luz, está enviando una referencia al mandamiento que aparece en Éxodo capítulo 20, versículo 4, que es el que conocemos hoy en día como el segundo mandamiento. Lo voy a leer, dice así: no te hagas ningún ídolo, ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios. El Señor Jesús no apareció en carne y hueso. No hubo una imagen a la cual pudiera Saulo referirse. Sencillamente un resplandor. Ahora no vamos a dibujar en un cuadro una luz, un resplandor y la vamos a adorar como que es el Señor. No, lo que el Señor está mostrando aquí es una referencia a este mandamiento. No habrá imagen, no se pueden hacer imagen. Y Saulo entendía lo que esto significaba, que Dios se manifestaba de esta manera. Ellos conocían lo que había pasado con Moisés en la zarza de fuego. No había una imagen como tal. No hay una imagen de Dios. El mandamiento dice que no nos hagamos imagen. Él es Dios, es espíritu, sencillamente es así. El Señor se revela a Saulo. Cuando Saulo le pregunta: Señor, ¿quién eres? Está escuchando la voz, está viendo en el primer momento su resplandor, y Saulo no sabe quién es. ¿Quién eres? ¿Cómo así? Saulo no conocía al Señor. No podía comprender esa revelación. Pues la respuesta del Señor es: Saulo, yo soy Jesús, el Mesías, el Señor. Saulo encuentra esta revelación de parte del Señor en ese momento. Preciso, claro y concluyente. ¿Quién es? Jesús. ¿Quién es? Jesús. ¿Quién eres, Señor? Jesús. ¿Usted quiere conocer a Dios? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Salvador. No hay otro. Ni hay una imagen acerca del Señor. ¿Cómo respondió Saulo al encuentro que tuvo con el Señor Jesús? ¿Qué hizo después? ¿Qué aconteció en su vida? Pues lo que vemos allí es que Saulo reconoció a Jesús como el Señor. Saulo reconoció que había pecado. Saulo rindió su vida al Señor y decidió obedecerle de ahí en adelante. Es la clase de vida que vemos después en el libro de los Hechos. Usted lo puede leer allí. Es el estilo de vida de Saulo. Mis amados, la verdadera conversión es el resultado de un encuentro real con Dios. Lejos de cualquier acto religioso, es un encuentro personal con el Señor Jesús que debe guiar nuestra vida a una relación cercana e íntima con Él. Debemos mantener esa relación. Creer en Dios se trata de relación con el Señor. En esta hora, por eso quiero invitarle a usted a que medite en esto. ¿Seguirá usted creyendo en Dios desde la religión? ¿O responderá a Dios como lo hizo Saulo? Piadoso, pero tuvo la necesidad de hacer un cambio en su vida. Tal vez usted que me escucha pasa por lo mismo. Es una persona de fe, cree en Dios, pero tal vez su perspectiva de Dios tiene que cambiar. ¿Cómo responderá usted a este llamado que el Señor le está haciendo? Reconozca sus pecados y decida obedecer a Dios en todo lo que Él dice. Quiero que por favor recuerde lo que hizo Saulo luego de su conversión. Capítulo 9, verso 28. Desde entonces, dice la palabra, Saulo andaba con los demás seguidores de Jesús. Usted ahora debe asumir este estilo de vida. Ser un seguidor del Señor. Caminar con los seguidores del Señor. Vivir como un seguidor del Señor. Ahí le dejo ese desafío. Permítame y hacemos una oración. Amado Dios, te ruego
que toques a cada persona que está oyendo este mensaje. Señor, haz que puedan atender a este desafío, a este llamado. Que así como Saulo actuó frente a ese encuentro, pueda cada oyente encontrarse contigo, reaccionar y cambiar su vida para ser un verdadero seguidor de Jesús. Lejos de los actos de religión, sencillamente una vida de relación verdadera con el Dios de toda la gloria. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hasta aquí hemos llegado con el mensaje de hoy. Quiero invitarle para que usted comparta este mensaje con alguien al que usted considere que le puede bendecir también. Y Dios le continúe bendiciendo.